Pascual Ortiz Rubio. Nace en Morelia, estado de Michoacán, un 10 de marzo de 1877. Efectúa sus estudios de ingeniería en la Universidad de San Nicolás, de donde fue expulsado en 1895 a causa de sus actividades antirreeleccionistas. Completó la carrera de ingeniero topógrafo en la Escuela Nacional de Minería y en 1910 se unió al movimiento maderista con Joaquín Mas. Como diputado de la 26ª legislatura, sufre encarcelamiento al triunfo del cuartelazo del general Victoriano Huerta. Se adhiere al ejército constitucionalista y alcanza el grado de coronel. Viaja a Estados Unidos para hacerse cargo de la impresión de papel moneda para el gobierno. En 1917 es nombrado gobernador de su estado natal, Michoacán, cargo que ocupa hasta 1920. Debido a fricciones con el gabinete obregonista, renuncia al cargo y en el año de 1921 se exilia y se establece en España. En 1929, 8 años después, el presidente Emilio Portes Gil le solicita contender por la silla presidencial. Entonces, Pascual Ortiz Rubio se regresa y bueno, gana las elecciones. Para algunos autores su nombramiento se debe a su neutralidad, es decir, la falta de apoyo por parte de partido o de grupo político alguno. Esta circunstancia lo hacía más manejable para su mentor, el jefe del Partido Nacional Revolucionario, organizado por el propio Plutarco Elías Calles, para agrupar a todos los miembros de la familia revolucionaria y dirigir la acción política mexicana. Así, resultó elegido candidato oficial en la Convención de Querétaro en marzo de 1929. Su triunfo electoral fue considerado como el mayor fraude político de la historia mexicana. El 17 de noviembre de 1929 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales extraordinarias, organizadas por el presidente interino Emilio Portes Gil. Su elección estuvo plagada de irregularidades, fue muy disputada y existen dudas sobre la veracidad de los resultados oficiales que permitieron a Ortiz Rubio convertirse en presidente. Su gobierno fue un gobierno muy débil, debido a la intervención de Plutarco Elías Calles en varias decisiones de este. En primer lugar, el gabinete de Ortiz Rubio fue impuesto por el propio Calles, por lo tanto, el poder no lo tenía Ortiz Rubio, sino sus funcionarios y su gabinete callista. En segundo lugar, Pascual Ortiz Rubio era un hombre de edad avanzada y de carácter débil, cuyas decisiones eran tomadas por un gabinete que obedecía a alguien externo. Aunque su régimen fue breve, tuvo gran importancia, ya que reconocía a la Segunda República Española. Expidió leyes en favor de la ciudadanía, ratificó la libertad de cultos, delimitó territorios peninsulares y amplió la red telefónica. Estas son algunas más aportaciones que hubo en su gobierno. Decreta la Ley Federal de Trabajo, declara la desaparición de poderes en Colima, Durango, Guanajuato y Nayarit para solucionar problemas políticos en esas entidades. Promulga la reforma antireeleccionista a la Constitución, establece salario mínimo, promueve la ley contra los monopolios y negocia el pago de la deuda externa. Después entrega la presidencia provisionalmente a Abelardo L. Rodríguez para después viajar hacia los Estados Unidos. En 1935 regresó a México porque el presidente en turno, Lázaro Cárdenas, quien además era amigo suyo, lo nombró gerente de la compañía Petromex. Una vez aquí, se ocupó de atender algunos encargos presidenciales y sus negocios personales y se dedicó a viajar por el país. Murió en la Ciudad de México, a la edad de 86 años, el 4 de noviembre de 1963. Abelardo L. Rodríguez. Además de dar el informe más largo de la historia de México, el presidente, nacido el 12 de mayo de 1889, impulsó una ley contra los monopolios y estableció el salario mínimo. Conociendo un poco acerca de él, es nacido el 12 de mayo de 1889 en San José de Guaymas, estado de Sonora, y falleció el 13 de febrero de 1967 en La Joya, California, Estados Unidos. Y aunque llegó a ser presidente de la República Mexicana, hasta ahora ha sido muy poco reconocido. Después de la escena trágica y de que Victoriano Huerta usurpara el poder, Rodríguez se enlistó en el ejército constitucionalista liderado por Álvaro Obregón. Posteriormente permaneció junto a las fuerzas carrancistas y obregoncistas y luchó en contra de los zapatistas y villistas. Con el paso de los años,
Rodríguez continuó ascendiendo a las Fuerzas Armadas hasta que en 1921 se le designó como jefe militar en el estado de Baja California. 2 años después, en 1923, se convirtió en gobernador del mismo estado y fomentó la educación, entre otras acciones. Cabe mencionar que se casó por tercera vez en 1924 con Aida Suleiman Coya. ¿Cómo llegó a la presidencia? Después de que Pascual Ortiz Rubio renunciara a la presidencia debido a la continua presión del expresidente Calles ejercida sobre él, el Congreso de la Unión designó a Abelardo, entonces secretario de Guerra y Marina, para que ocupara el cargo de presidente sustituto constitucional. Rodríguez aceptó el cargo y lo ocupó desde el 4 de septiembre de 1932 hasta el 30 de noviembre de 1934. Durante su mandato, y a pesar de la crisis económica de ese entonces, impulsó diversas leyes e iniciativas que beneficiaron a los trabajadores y al país en general, como el establecimiento del salario mínimo, la creación del Departamento de Trabajo, entre otras. ¿Qué hizo en su gobierno? Promulgó la reforma antirreeleccionista a la Constitución, creó el Banco Hipotecario y de Obras Públicas, que después se convirtió en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, reformó la Ley del Patrimonio Ejidal, estableció el salario mínimo, formó la Compañía Petróleos de México, Petromex, creó el Departamento de Trabajo, impulsó una ley en contra de los monopolios, inauguró el Palacio de Bellas Artes en 1934, fundó Nacional Financiera, negoció el pago de la deuda externa y promulgó la Ley del Servicio Exterior. También inauguró el Palacio de Bellas Artes y realizó otras obras como el monumento a Álvaro Obregón, una presa en el estado de Aguascalientes y un mercado en la Ciudad de México que lleva su nombre. Después de dejar el máximo cargo del país, Abelardo fundó el Banco Mexicano, el Crédito Central Mexicano, el Banco Mexicano de Occidente y diversas empresas enfocadas en la pesca en el estado de Baja California. Después se convirtió en gobernador de Sonora e impulsó la educación de una manera significativa. Finalmente, Rodríguez se retiró de los cargos públicos por problemas de salud y se convirtió en uno de los empresarios más prósperos de México. Luego, en 1961, recibió el nombramiento de presidente del Consejo Consultivo de Pesca. Algunos años después, en 1967, falleció en Estados Unidos, pero sus restos se trasladaron a su finca ubicada a orillas de Ensenada. Muy bien. Ahora concluimos el tema hablando de algunas de las cosas que dejó el Maximato. Algunas cosas que dejó el Maximato fue la creación del Partido Nacional Revolucionario, la potencialización del sector agrario y obrero, la construcción de hermosas infraestructuras como el Palacio de Bellas Artes, se estableció el salario mínimo, México entró a la Liga de las Naciones, la ampliación de la red telefónica del país y muchas cosas más. El Maximato fue un periodo que trajo consigo muchos cambios para México, algunos de los cuales fueron de suma importancia para el futuro, además de que marcó el fin del gobierno de los caudillos. Fue una importante fuerza industrializadora y modernizadora del país. Enfrentó abiertamente los privilegios de la Iglesia Católica y procedió al reparto de tierras, la reforma agraria y la interconexión de los distintos rincones de México a través de la red vial. Entre muchas otras cosas, el Maximato dejó como herencia una sociedad más urbana, más laica y más activamente involucrada en la política nacional.